Hola de nuevo y bienvenido un día más a este canal, tu canal, Dios y Fe. En primer lugar, y antes que nada, como siempre, quiero agradecerte de todo corazón que hayas escogido este canal, Dios y Fe, como tu canal de referencia para las lecturas diarias del Santo Evangelio. De ser así, como siempre, te pido que compartas las lecturas que aquí se hacen y las reflexiones que hacemos después a todas aquellas personas que crean que les pueden hacer falta, que le gusten o que estén pasando por esa situación, que necesitan tener cerca esa palabra de Dios. Distribuyámoslas, difundamos la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita, para acercarlo a todo el mundo. Sin más, como cada día, a las 8 de la mañana, hora de España, comenzamos con las lecturas del Santo Evangelio de hoy, domingo 29 de enero del 2023, cuarto domingo del tiempo ordinario. Estas son las lecturas. Primera lectura. Lectura del libro de Sofonías. Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos. Buscad la justicia, buscad la moderación. Quizá podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, la despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy son tremendamente importantes, pero importantes no solo por su contenido, sino por lo que significan para la vida de un verdadero cristiano. En las lecturas de hoy vemos cómo se describen una serie de personas con unas determinadas cualidades, condiciones o características que los hacen receptores de la gracia de Dios. Esa es su bendición. Esa es su verdadera recompensa. Hoy Jesús nos invita a felicitar, a dar las gracias a todas esas personas que han sabido entender realmente el mensaje de Dios, que han merecido su gracia y por cuyo sufrimiento han entrado directamente en el reino de Dios. Porque las bienaventuranzas que hoy nos presenta el evangelista, emanadas de la misma boca de Jesús, no son más que el reflejo de su propia vida, esa vida calamitosa que Jesús llevó, que soportó de forma humilde y abnegada por un fin muy concreto: nuestra salvación. Jesús es, como tantas ocasiones hemos comentado aquí, ese espejo en el que tenemos que reflejarnos, ese espejo en el que tenemos que mirarnos para llevar una vida completa en Dios, para tener esa gracia de su perdón eterno. Jesús nunca eligió a los ricos, ni a los poderosos, ni a aquellos que tenían una gran fama. Nunca escogió Jesús a las personas más felices, ni siquiera a esas personas con una mejor condición física. Jesús siempre escogía para acercarse, para rodearse, para sanar o incluso para perdonar a todos aquellos que, podríamos decir, se encuentran en las capas más bajas de la sociedad, aquellos que llevan una vida llena de penurias y de sufrimiento, porque ellos sufren, al igual que sufría el propio Jesús. Pero tras ese sufrimiento está esa recompensa final en Dios. Las bienaventuranzas que hoy se nos presentan son esa descripción de todos los estados en los que Jesús estuvo en su vida, porque Él nos promete de su propia boca que tras una vida de abnegación, una vida en la que tendremos que sufrir y muchas veces padecer en muchos sentidos, una vida en la que no todo van a ser alegrías, esa esperanza y esa fe en Dios va a ser lo que nos ayude, lo que nos estimule y lo que nos dé esas fuerzas necesarias para entender todas y cada una de estas situaciones.
cada uno de esos hechos duros que nos sucedan como un desafío, como un lado más de ese prisma que vamos completando para alcanzar ese premio, el premio de esa vida eterna junto a Dios. Pero, como bien sabemos, y hemos de tener muy claro, el cristiano no es simplemente aquel que se resigna a contemplar los hechos, ver cómo suceden las cosas y ya está. Jesús no lo hizo así. Un cristiano, el verdadero cristiano, que tiene a Jesús como esa guía de su propia vida, es aquel que toma las riendas en las situaciones complicadas, es aquel que se esfuerza y que hace todo lo que está en sus manos, todo lo que le es posible, porque entiende que el valor de ese esfuerzo y el resultado será la recompensa que le traerá. Él entiende que ese esfuerzo conllevará una recompensa. Un verdadero cristiano mira a la cara a los problemas y los enfrenta. Los enfrenta de la mejor manera que sabe o que puede, porque sabe que todo eso tiene una recompensa, y una recompensa que será eterna. Es por eso que es muy importante entender el sentido de las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas, todas ellas son parte de un mismo guión, partes de una vida perfecta, la de Jesús. Esa vida que hemos de tomar como un plan de vida para la nuestra propia y para poder cambiar todo y a todos los que podamos. Aquí me gustaría personalmente dejar una idea que surge mucho en relación a este tema. Es bien cierto que Dios permite que en el mundo sucedan muchas cosas, muchas buenas, pero también muchas otras malas, y muy malas, en algunos casos. Males que no debemos olvidar, que si bien no son provocados por Dios. En muchos casos, Él siempre tiene una recompensa y un lugar preferente para todos aquellos que han sufrido algo así. La esperanza, la verdadera esperanza y la fe del cristiano es la que hace valer y entender la realidad de todas esas situaciones. La sociedad actual está necesitada de referentes que guíen sus vidas en razón del guión que Jesús nos estableció con su propia vida. Un guión que nos dejó marcado paso a paso con estas bienaventuranzas que hoy acabamos de leer. Cumplamos ese guión. Sirvamos de ejemplo para otros, que realmente mucha falta nos hace. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos mañana.